En declaraciones a la radio del Ejército, el ministro ultraderechista de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, dijo que no impedirían que los judíos rezaran en lo alto del monte del templo, como los judíos llaman a la explanada de las mezquitas actualmente prohibido como parte de un acuerdo statu quo que rige en este sensible lugar. Declaraciones que fueron acompañadas prontamente por el rechazo de la autoridad palestina y el movimiento de resistencia islámica. Hamás ha convocado a la población palestina a enfrentarse a los planes de la ocupación. La ONU agregó que tales comentarios aumentan las tensiones. Un acto de arrogancia que olvida lo establecido en 1967, tras la guerra de los 6 días. Tel Aviv tiene claro a estas alturas a quién está enfrentando. Lo planteamos así en este Detrás de la Razón de hoy. Soy Osvaldo Canales y junto al equipo comenzamos. El pueblo palestino ha reaccionado con fuerza denunciando la propuesta del ministro de Seguridad del régimen israelí, Itamar Ben-Gvir, de erigir una sinagoga en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, Al-Quds. Luego que en declaraciones a la radio del Ejército, Ben-Gvir señalara que no se impediría a los judíos rezar en lo alto del monte del templo, actualmente prohibido como parte de un acuerdo de status quo que rige el sensible lugar. Mediante un comunicado, el movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamás, ha denunciado las declaraciones tildándolas de peligrosas, argumentando que muestra la naturaleza de los planes del régimen israelí, que solo busca borrar la identidad árabe e islámica del recinto religioso y judaizarlo. Los crímenes sin precedentes del régimen fascista ocupante en la Franja de Gaza, las violaciones generalizadas en Cisjordania y la libertad de los ministros extremistas para llevar a cabo sus planes destructivos en Al-Quds y la mezquita Al-Aqsa son políticas que inflaman el fuego del conflicto y solo reforzarán la resistencia de la nación palestina. Mientras, la autoridad palestina dijo: queremos que la comunidad internacional, especialmente el gobierno de Estados Unidos, tome medidas inmediatas para frenar a este gabinete extremista y obligarlo a adherirse al estatus legal e histórico de la mezquita Al-Aqsa. El estatus legal del recinto de la mezquita Al-Aqsa de Al-Quds, conocido por los judíos como Monte del Templo, es un punto recurrente de tensión en el conflicto entre el régimen sionista y Palestina. Israel se hizo con el control de la explanada de las mezquitas y el resto de la ciudad vieja de Al-Quds durante la Guerra de los 6 días en 1967. Sin embargo, asumió que Jordania siguiera manteniendo la autoridad religiosa en el lugar y, según el acuerdo de paz, reconoció el papel especial de Jordania sobre los lugares santos musulmanes en Jerusalén. La ONU condenó el lunes los recientes comentarios de Ben-Gvir sobre la construcción de una sinagoga, asegurando que tales comentarios aumentan las tensiones. These types of statements are highly counterproductive, to say the least. They risk inflaming a situation which is already bone dry. A esto se suman las voces de quienes sienten la mezquita Al-Aqsa como un símbolo sagrado y parte de sus líneas rojas. مسجد الاقصی متعلق به مسلمانان است و ساخت کنیسه در آن اوضاع را به حالت انفجار می‌رساند. ملت‌های عربی و اسلامی باید برای نجات مسجد الاقصی از چنگال صهیونیست‌ها دخالت کنند. Una lucha constante que llevan los palestinos, todo en medio del genocidio perpetrado desde el 7 de octubre por el régimen de ocupación contra la población civil en la Franja de Gaza. Una situación seria que obviamente llama a la acción, obviamente para los pueblos palestinos por sobre todo. Se ha llamado a mantener activas las movilizaciones y a no dejar que estos hechos y estas declaraciones avancen. Bien, comenzamos de inmediato el programa de hoy. Vamos a invitar entonces a esta conversación a Tadeo Castiglioni, analista internacional, periodista y experto también en relaciones internacionales. Nos acompaña desde Neuquén, en Argentina.
Junto a él va a estar también el día de hoy Mahmoud Aid, analista internacional, director de la mezquita Al-Hashid y también egresado de la Escuela de Teología de COM. Hoy nos acompaña entonces desde Tucumán, Argentina, ambos. Desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos, los vemos en pantalla, así que la bienvenida Tadeo y Mahmoud, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes allá en Argentina, acá ya son las 21:36 de la noche y los llevo de inmediato. Hoy les voy a pedir que vamos rápido porque son muchos los temas que están detrás de estas declaraciones de Itamar Ben-Gvir. Vamos con lo primero. En medio de los ataques del régimen sionista contra la Franja de Gaza, ya estamos en el día 326 de este genocidio que ha quitado la vida a al menos 40.476 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños. Se genera este hecho que podría encender el fuego de la guerra. Así lo tildaron la autoridad palestina y Hamas al denunciar que el ministro de ultraderecha israelí, Itamar Ben-Gvir, anunciara los planes para construir una sinagoga en la explanada de la mezquita de Al-Aqsa. ¿Qué ves? Voy contigo, Mahmoud. Quiero partir con esto, considerando también tu expertise y sobre todo el tema espiritual que conlleva estas declaraciones. ¿Qué pasa con estas provocativas declaraciones de Ben-Gvir? Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, estas declaraciones de este ministro ultraderechista no son nuevas para nada. Sí, toda la historia desde el inicio del establecimiento de este enclave colonial que es el Estado genocida de Israel, la intención de estos funcionarios desgraciados en todo sentido de la palabra ha sido no solamente expulsar al pueblo palestino, sino borrar la historia del pueblo palestino, de toda la totalidad del territorio de Palestina, y no la historia religiosa también, y eso está incluido la historia del Islam, la historia del judaísmo y la historia del cristianismo. Hemos visto que desde los comienzos del establecimiento del Estado de Israel se han destruido lugares históricos desde el punto de vista religioso de las tres religiones monoteístas. La mezquita del Aqsa no es una simple mezquita que pueda decir, bueno, se la voltea y se construye. No, es un lugar histórico donde en la historia del Islam nosotros tenemos que el profeta del Islam, junto a todos los profetas que vinieron, que fueron enviados, rezaron en esa mezquita, y eso le duele mucho al régimen sionista, un régimen no solamente de ultraderecha, sino un régimen totalmente ateo, que no respeta para nada ningún símbolo religioso de ninguna de las religiones monoteístas. Y esto lo han hecho desde el comienzo del establecimiento del Estado de Israel. Si leemos un poco en la historia reciente, Sharon también fue a la mezquita, fue cuando se inició la segunda intifada, ¿sí? Incluso con acciones muy desagradables, típicas de un animal, ¿sí? Y esto yo creo que con esta acción no solo quieren provocar. Yo estoy convencido, lo he dicho varias veces, que el Estado genocida de Israel está en una fase terminal de una enfermedad, y eso está provocando para ver si puede subsistir un tiempo, provocando para buscar la reacción primeramente de los palestinos y de los países de la región, para subsistir un poco más, ¿sí? Yo creo que todo este tipo de acciones lo único que hace es socavar más las débiles bases del Estado genocida de Israel. Ahora, dato que no es menor, se dio a conocer en el Día Mundial de la Mezquita que Israel ha destruido 610 mezquitas en Gaza. Por lo tanto, este que es uno de los símbolos sagrados desde la autoridad palestina y también desde la resistencia, ha dicho, hay líneas rojas y esta es claramente una de ellas. Voy con Tadeo. Tadeo, ¿cómo calificas tú entonces la postura también de la propia autoridad palestina, que ya señaló, y de Hamas,
Dice, ahora no son voces aisladas, hay que entender también que esto generó reacciones, que no es una declaración entregada a la radio ya, fueron respaldadas estas palabras por la propia ONU, que habla de que no hay que inflamar la situación. ¿Cómo se puede ver esto? ¿Hasta qué punto se puede soportar que siga habiendo este tipo de provocaciones verbales que en el fondo hablan de aumentar la ocupación? Bien, en y eliminar estos lo símbolos que hay que religiosos que son sagrados. Es que, exactamente, lo que hay que resaltar es que estamos hablando de lugares sagrados, y cuando hablamos de conflictos en los cuales se incluyen estos lugares tan importantes, no es un juego de niños como así lo quiere hacer parecer la prensa israelí o el gobierno de ocupación sionista, el cual con estas provocaciones, como diríamos en Argentina, es para la tribuna, principalmente para fortalecer internamente en lo político con grupos de extrema derecha, y también tratar de afianzar una confianza con sectores extremistas judíos que hablan de la creación del tercer templo en exactamente el mismo lugar donde está la mezquita de Al-Aqsa, por lo cual vemos que esto es una provocación total de parte de Israel. Pero esta provocación nueva se encuentra con un freno internacional, el cual es sumamente interesante porque se está tratando otra vez de una violación sistemática del derecho internacional y de las definiciones de las Naciones Unidas. Cualquier violación con respecto a lo que llega a poder pasar en las mezquitas de Al-Aqsa es desencadenante de una guerra total que no estamos tomando dimensión, y que la misma entidad sionista no toma dimensión de lo que se está hablando, porque dentro de los tres lugares sagrados, igual que junto con la Meca, la Santa Ciudad de Medina y también las mezquitas de Al-Aqsa, estas provocaciones desencadenarían una guerra regional total de dimensiones catastróficas, que es en parte también lo que ha estado buscando la entidad sionista, de llevar este conflicto a gran escala para que sus amos y quienes han creado este monstruo, tanto Estados Unidos como el Reino Unido, interfieran en una guerra regional. Pero vemos que no están jugando con fuego en el polvorín, y estas medidas lógicas no tienen ningún consentimiento a nivel internacional, por lo cual es llamativo que digan esto en medio de la situación actual desde todos los planos en los cuales no han podido, con la noble resistencia del pueblo palestino en la Franja de Gaza, no han podido ni siquiera militarmente con ninguno de los participantes del eje de la resistencia. Hemos visto esta semana incluso cómo Hezbollah ha golpeado fuertemente a la entidad. Entonces tienen que salir con estas medidas propagandísticas de decir cuestiones para seguir aumentando los humos y tratar de mantener la moral interna, pero que refleja la gran debilidad total de la bestia que es esta entidad sionista que está en desesperación. No quiero irme mucho más atrás en el tiempo para aprovechar lo que tenemos en espacio del programa, pero Mahmoud, te voy a llevar a lo siguiente. Están parados en el año 1967, y tras la Guerra de los 6 días, el régimen de Israel se hizo, eso sí, con el control de las explanadas de las mezquitas y el resto de la ciudad vieja de Al-Quds, pero permitió que Jordania siguiera manteniendo la autoridad religiosa en el lugar, y allí pierde argumentos, ¿no? ¿Quién frena los planes del gabinete ultraderechista a estas alturas? Uno dice, ya pueden ser palabras, pero entendamos una cosa: la provocación con las fuerzas, digamos, israelíes allí presentes con armas también son bastante constantes. Yo decía, 610 mezquitas han sido destruidas en la Franja de Gaza. Esperemos que no ocurra lo mismo con esta. Por eso es que también está este llamado de alerta, ¿no? A ver, lamentablemente el régimen genocida de Israel puede hacer cualquier cosa. Si ellos quieren, pueden mandar un dron y destruir la mezquita de una vez por todas. Y por supuesto, las consecuencias van a ser catastróficas para toda la humanidad, especialmente para la región, ¿sí? Por supuesto que la autoridad religiosa del lugar sigue siendo la sigue estableciendo Jordania, pero de Jordania
Jordania, ¿qué podemos decir? Es un socio permanente del régimen genocida de Israel, ¿sí? Que han cedido a todos los que, incluso ha restringido el espacio aéreo cuando, no nos olvidemos, cuando Irán tomó represalias por el bombardeo al consulado iraní en Damasco. Jordania cerró su espacio aéreo, incluso tuvo acciones de disparos hacia los misiles y los drones iraníes, ¿sí? Mahmoud, pero ahí la población jordana también tiene varios temas de contradicción con la autoridad de su país. La población sigue apoyando a los palestinos. Por supuesto. A ver, yo creo que no hay diferencia entre la población jordana y la población palestina. Son una misma población dividida en dos países, ¿sí? Y vemos que la mezquita del Aqsa, toda Jerusalén pertenecía a Jordania, o sea que no hay mucha diferencia. Y por supuesto que el pueblo jordano va a reaccionar, ¿sí? Y yo creo que junto al pueblo palestino pueden frenar los planes del gabinete de Netanyahu. A ver, yo creo, estoy convencido de que todos estos eslogans que están tirando los dirigentes de Israel, la profanación que hacen, es todo una gran provocación para ver qué puede pasar, ¿sí? ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Después ellos están metidos en un embrollo pero muy grande, en un callejón sin salida, que es la guerra en Gaza. Ya están entrando en guerra con la resistencia islámica libanesa. Muy pronto va a haber un ataque coordinado del eje de la resistencia. Entonces Israel no puede hacer... yo siempre digo que Israel es un perro rabioso que ladra y ladra a ver a quién se asusta. Si nadie se asusta, si alguien le hace frente, deja de ladrar, esconde su cola y se retira, ¿sí? Yo creo que esto son ladridos de este perro que está con una rabia que lo está llevando a la muerte, y más de eso no puede hacer, ¿sí? A ver, me quedo con eso. A última reflexión de Mahmoud, voy con Tadeo para puntualizar lo siguiente. Tadeo, desde tu punto de vista, ¿qué significa la mezquita de Al-Aqsa para el propio Benjamín Netanyahu? ¿Está buscando distintos frentes de ataque? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las líneas rojas de las que tanto se llama o que se habla para el propio Benjamín Netanyahu? Porque aquí todo el mundo entiende que para él lo más importante es mantenerse en el poder, incluso considerando las propias vidas de los israelíes. Así mismo es. Netanyahu no tiene ninguna moral, ni ninguna ética, ni tiene Dios, porque es interesante de que no tiene ningún respeto por ningún lugar sagrado. No le importa ni las mezquitas de Al-Aqsa, ni los planes de sus ministros de crear un tercer templo, porque este tipo, en su gran locura y en su hipocresía total, solo le importa, como bien mencionabas, mantener el poder y el dinero, aquel dios pagano que se menciona en la Biblia llamado Mamón, en el cual el mismo Dios condena al pueblo de Israel, esto hace ya más de 2500, 2600 años, de que habían abandonado la verdad para seguir a un falso ídolo del dinero y del poder. Y bueno, esto se mantiene hasta la actualidad y estas personas están enceguecidas, por lo cual el valor que tiene Al-Aqsa, que es un valor espiritual y un valor muy fuerte para toda la humanidad, ante los ojos de Netanyahu es absolutamente nada. Es otra carta bajo la manga en caso de emergencia para seguir manteniendo el poder, tomar alguna medida populista y aferrarse al poder hasta el extremo y utilizar y prácticamente secuestrar la mezquita y la paz regional a cambio de, en su afán, mantenerse en el poder. Nos habla de una persona que está totalmente fuera de sí y que es totalmente irracional en todo su carácter. De esta manera, cualquier provocación, cualquier reacción y cualquier error que llegue a cometer la entidad sionista, pues va a tener consecuencias que van a desencadenarse y que van a lamentar realmente todo lo que han estado planificando y todas sus palabras, porque realmente, como estábamos analizando anteriormente, en el plano militar están derrotados, en el plano político internacional
todos los pueblos del mundo han visto lo que es esta entidad en su bestialidad. Y también en lo económico, Israel no puede subsistir si no fuera por la continua ayuda de Occidente, por lo cual esta jugada de Netanyahu sigue este mismo ritmo de sostenerse en el poder cuanto cueste y mantenerse bajo esta misma línea, aunque esto sea incluso perjudicial para la existencia de su propia entidad. Me quedan 2 puntos, así que voy a ir rápido porque me interesa, antes de cerrar el programa, cubrirlos. Mahmoud, de avanzar este interés del régimen sionista, ¿qué escenarios se pueden manejar? Eso te lo pregunto muy rápido porque este hecho inflamará el fuego de la guerra, se ha dicho, lo dijo la autoridad palestina, lo ha dicho, lo replica también Hamas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el rol de Estados Unidos? Recordemos que es su fiel apoyo hasta el momento, aunque estemos en tiempos de campaña. Exactamente. A ver, si este escenario avanza y los sionistas osan destruir la mezquita del Aqsa por cualquier motivo, yo creo que el levantamiento no solamente, nosotros tenemos que tener en cuenta que es la tercera, como ha dicho Tadeo, el tercer lugar sagrado para los musulmanes y la primera orientación de rezo para los musulmanes, ¿sí? La mezquita del Aqsa, la ciudad de Jerusalén. Yo creo que esto no solamente va a llevar a una guerra sin control, sino al levantamiento de los pueblos musulmanes en sus propios países, Jordania, Egipto, los países del norte de África, Arabia Saudita. Yo no creo que el pueblo del Hijaz de Arabia Saudita permita una situación así. Por eso estos gobiernos, yo creo que de alguna forma van a empezar a presionar al Estado. Los gobiernos árabes que tienen relaciones diplomáticas con Israel van a comenzar a frenar y a tratar de controlar para que esta acción no se realice. La autoridad palestina, como siempre, pidiéndole al régimen norteamericano que interceda, como siempre lo ha hecho la autoridad palestina, y el rol de Estados Unidos va a ser el mismo. Nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que tenerlo muy en claro, el régimen sionista está manejado por el lobby sionista norteamericano, ¿sí? No es un régimen independiente, y Estados Unidos, si quiere frenar al régimen sionista, lo puede frenar, pero va a seguir apoyándolo hasta las últimas consecuencias, y esto va a traer graves consecuencias para ellos mismos también, ¿no? Bien, Tadeo, desde tu punto de vista, y te lo pregunto rápido, generalmente, por ejemplo, las figuras políticas sionistas y también la fuerza israelí asedian el espacio, estoy hablando de la explanada de las mezquitas. ¿Es otro de sus fracasos, es el estar imposibilitado de judaizar este lugar sagrado para los musulmanes? A modo de reflexión. Perfectamente, estamos delante de un fracaso porque algo que hay que destacar, estas personas no tienen fe, y esta ideología sionista es una ideología supremacista basada en un racismo extremo, en una totalmente irracional comprensión de la invención ficticia de un Estado, por lo cual la única manera que se sostiene es a través del odio, y es vamos a decir, una espina que le ha quedado en la garganta a la entidad sionista el no poder haber derrotado a la mezquita de Al-Aqsa, de haber derrotado a los musulmanes que aún resisten en la ciudad de Jerusalén, al igual que tampoco han podido derrotar, pese a todas las maldades que le han hecho, a los cristianos ortodoxos, a los cristianos orientales que aún resisten, a los armenios que aún resisten pese a todos estos ataques, por lo cual esto hay que enmarcarlo no únicamente en esta lucha de la entidad sionista en contra de los musulmanes, sino incluso en contra de los mismos cristianos, los cuales sufren afrenta a diario en Jerusalén y en toda la Palestina ocupada por esta entidad, por lo cual se enmarca dentro de los continuos fracasos de la maldad que no puede triunfar contra la fe. Bien, escuchábamos ahí a Tadeo Castiglioni, analista internacional desde Neuquén, Argentina, nos acompañaba junto a él, Mahmoud Aid, ahí en pantalla, también analista internacional desde Tucumán. A ambos, muchísimas gracias, un abrazo en nombre de todo el equipo y, como siempre, bienvenidos a participar en este debate y en este análisis que se hacen detrás de la razón. Hasta pronto. Hasta pronto, un placer. Gracias. Gracias a ambos. Bien.
cerramos el programa, pero le cuento, mañana miércoles 28 de agosto estaremos junto a ustedes para centrarnos en los 500 aviones de transporte y 107 barcos que han trasladado, escuche bien, más de 50.000 toneladas de armamento y equipo militar de Estados Unidos a la entidad israelí desde el pasado 7 de octubre. Hablaremos de vehículos blindados, municiones, equipos de protección personal y equipo médico. La estrategia militar del régimen de Israel ha estado a la altura de lo que se espera para tal cantidad de armamentos. Todo mañana aquí en Detrás de la Razón. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo. Hasta pronto.